Estamos en comunicación en este programa especial con Fortunato Malimacchi, investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, sociólogo, especialista en religión. Está abordando este tema desde hace muchos años. Fortunato, gracias por estos minutos, por prestarte a esta conversación, a esta charla. Es un tema muy interesante esta nueva encíclica que ha desarrollado el Papa a nivel, tiene connotación mundial, obviamente, ¿no? Esta encíclica, y tiene muchísimos aspectos que de alguna manera empalman con la vieja doctrina social de la Iglesia, ¿no? ¿Qué evaluación haces? Sí. Juan, primero agradecerte y poder compartir. Hoy usamos todos los medios posibles. Innegablemente, aunque él pone explícitamente esta es una encíclica social, algo raro, tiene que ver con la larga caminada que viene haciendo la institución católica desde el fin del siglo XIX en lo que consideraba que era el principal de los males, que era el liberalismo. Tan es así que hubo una serie de artículos que se llaman El liberalismo es pecado mortal, para que veas cómo era la postura desde una óptica, algunos dirían más conservadora, otras no tanto, que era decir que suponer que el mercado por su propia cuenta podía regular una sociedad era algo que iba en contra de la naturaleza, en contra del plan de Dios. A eso, y por eso mismo, ya en 1891, la Iglesia Católica salió a decir que había que defender a los trabajadores, a los obreros, porque si se dejaba al capital, como se decía en aquella época, solo, bueno, iban a ser los nuevos esclavos. De ahí en más, hay una serie de textos. Más adelante se va a decir que el liberalismo crea el comunismo, entonces contra el liberalismo, contra el comunismo, y a no olvidarlo esto, ese comunismo que fin del siglo XX implosiona, hace también que esa manera de posicionarse de la Iglesia Católica desde los trabajadores, desde los sindicatos, de las organizaciones sociales, que competía con ese mundo comunista o socialista, hoy ya no lo tenga. Hay un espacio vacío que poquito lo había llenado ya Juan Pablo II, no te olvides, organizador del gran sindicato de los trabajadores de Polonia, que va a tirar abajo, y a partir de ahí a ir deslegitimando los gobiernos comunistas de Europa del Este. Después Benedicto XVI, él tenía otra idea, que había que ir mucho más a la doctrina, como buen profesor que era, y no dejar pasar ciertas cosas, renuncia, y hoy Francisco entonces lleva esa enseñanza social antiliberal a un tema profundo, porque fíjate vos que son 287 párrafos, 288 citas, en las cuales él demuele, si vos querés, ese mundo del neoliberalismo, de la economía de mercado, y va hacia lo concreto a nivel mundial sobre estos temas. Yo te diría que una primera frase para definirlo es: a los cristianos, a los creyentes, y él va más, y a todas las personas, sea la religión que sea, no le puede ser ajeno una persona pobre. Una persona pobre tiene derechos humanos y tiene derechos de Dios, porque son hijos e hijas de Dios. Eso va a estar muy presente, algunos lo leerán más, otros lo leerán menos, pero es desde ahí que él va a decir: yo les quiero hablar desde ahí, porque hablé con el patriarca de Moscú, hablé con el patriarca de Constantinopla, hablé con el imán de Emiratos Árabes Unidos, hablé con los líderes del Consejo Mundial de la Iglesia, me vi con otros líderes, y yo les traigo en Asís, en memoria de Francisco, y donde se reunieron mis antecesores con la mayoría de los líderes religiosos mundiales, yo les quiero ofrecer esto, que es una profundísima crítica a la vida cotidiana en el mundo que él llama
de la globalización del mercado, o del neoliberalismo, o de la economía que tiene una primacía sobre la moral, sobre la ética y sobre la vida de las personas. Es interesante el momento, ¿no, Fortunato? Porque estamos hablando de un vacío. De alguna manera vos hiciste referencia a este fin del siglo XX, la caída del comunismo, y el liberalismo y el neoliberalismo como subproducto del liberalismo ha calado muy fuerte. Entonces, en esta idea de la libertad absoluta, la idea del descarte, ¿no?, está ligada, el descarte del ser humano. Es como que el ser humano queda en un plano inferior. Y este momento donde la Iglesia, a través de su máxima figura, aparece con este documento, con la encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, es un momento muy interesante, ¿no? No, es un momento, él y como Papa y como alguien que viene viajando por el mundo entero, y por eso cita continuamente a obispos del África, obispos del Asia, los de América Latina no tanto, bueno, los conoce mucho, pero esa idea de que, ojo, que este es un momento de quiebre en la humanidad, un momento en que se cierran los estados, se cierran los corazones, se cierran los poderosos. Eso es muy fuerte. Él dice, ¿cómo es posible con tanta riqueza a nivel mundial que unos poquitos, ¿qué te digo? Unos poquitos quieren decidir sobre la pobreza, el hambre y el dolor de muchos? Unos poquitos quieren ser felices mientras los demás sufren. Por eso es la idea de apertura, de un mundo que tiene que abrirse, que hay que recibir, y que él lo ve estando en Europa. ¿Vos te imaginás? Estando en Europa, tiene la Liga del Norte, tiene la derecha, la extrema derecha, los neoliberales, todos los días dicen hay que cerrar. Tiene hermosas frases sobre no le tengan miedo al otro, a la otra, no tengan miedo a las personas. Es un humanismo, o digo, un nuevo humanismo, pero este del miedo, la angustia, dice, la zozobra. Él sabe. Yo te podría dar la Argentina en nuestra encuesta. Más de la mitad de todos los católicos están tan asustados que quieren la pena de muerte para los delincuentes. Casi el 70% de todos los creyentes en Argentina dicen que se está llenando de extranjeros y que los planes sociales hacen a los delincuentes. Bueno, él conoce eso y por eso será tan importante que se distribuya en cada parroquia, cada obispo, en cada país. Vamos a ver si lo hacen, porque él sabe también que al interior del propio cristianismo no se acepta muy fácil todo esto. Es la idea que él dice, han sido ganados por espíritus que les dicen a ustedes que encerrándose, salvándose solos, en un individualismo de mirarse solo al ombligo, van a ser felices. Entonces recuerda la pandemia y bueno, y recuerda lo que conocemos en nuestros países, ¿no? Él dice, es necesario que los ricos sean capaces de aportar. Bueno, y tenés el impuesto a las grandes fortunas, que se distribuya la riqueza, que haya planes sociales para todos y todas en el mundo. No puede ser que alguien sufra hambre con toda la riqueza que hay. Por otra parte, sí bastante innovadora con respecto a sus antecesores, que es lo de los movimientos sociales. Jamás se le hubiera ocurrido a Juan Pablo II, sí, para olvidarnos, Benedicto XVI, otra cosa, es decir, los movimientos sociales de los trabajadores, de los sin tierra, de los campesinos, de todos aquellos que están sufriendo, deben ser partícipes para buscar la solución. Entonces, ahora, en este sentido, Fortunato, en una de las partes, en una de las reflexiones, hace puntual hincapié en la idea del trabajo como ordenador, ¿no? Vos hablás de los movimientos sociales, pero el Papa hace puntual hincapié en la idea del trabajo como ordenador, ¿no? De alguna manera quizás los está ligando a estos conceptos. Me parece interesante lo que decís, para evitar, bueno, él usa mucho la categoría pueblo después, ¿no? Frente a los que dicen que es populismo, yo le digo es popular,
y todo este mundo tiene que vincularse. Imagínate vos, decir hoy, en el mundo del 2020, todos tienen derecho a tener un trabajo digno. ¿Qué te van a decir? No se puede. Ante ese no se puede, él va al cruce, ¿no? Porque uno lo escucha, yo doy clase y me dicen lo mismo, voy a otro país y no se puede. ¿Cómo? ¿Por qué no se puede? Entonces, ha sido tan fuerte este mundo liberal, neoliberal, él pone el individualismo, pero en el cual los que están adentro no quieren abrir sus puertas. Esa metáfora él la tiene hasta los capítulos, ¿no? Puertas adentro, casas cerradas, fronteras que no te dejan pasar. Hay algo ahí que viene de décadas. Ojo, la caída del socialismo y del comunismo también produjo estas ideas liberales de mercado autorregulado, del déficit fiscal, del Estado que oprime, hayan tenido 20, 30 años que nadie se las disputaba. Bueno, ahora se las disputa desde el catolicismo, pero bueno, vos verás después cómo los grandes diarios, las redes, los grandes grupos de poder no o lo minimizan o ya uno lo ve por adentro de los grupos cristianos y el catolicismo, directamente dice que está equivocado, que no es un cristiano que se está haciendo comunista, bueno, Salvini en Italia y algunos cardenales italianos en retiro, ¿no? Ya hasta lo dicen que, bueno, que es un papa herético. Bueno, imagínate vos hace 20 o 30 años si alguien católico cristiano iba a decir el papa es un hereje. Al contrario, era casi el vicario, el maestro de Cristo, palabra que después se fue saliendo. Y esto después él lo hace en un tono coloquial. Otra cosa de esta encíclica, habría que leerla, no, las otras las conozco. Antes los papas hablaban en nos, ¿viste? El nos como se llama plural majestático. Es la que hablaba de yo conozco, yo fui, yo les dije, yo observé, yo viajé, ¿no? Es decir, estoy metido en todo esto, no hablo desde la altura, no hablo desde un lugar que no conozco, ¿no? Porque él sabe la importancia de la experiencia. Y la parábola del buen samaritano lo acompaña, lo ayuda, lo pone. En el mundo cristiano es una parábola muy, muy presente, ¿no? Aquel que cuando ve a alguien caído, a alguien que sufre, no sigue el camino, no lo deja. Siempre la metáfora es, se baja del caballo, que ya no es poca cosa, bajarse. Y segundo, se acerca. Y tercero, lo hace suyo y le dice, yo te voy a acompañar para que vos no sigas así. Bueno, esa parábola del samaritano, y después lo va a ver también en Francisco, y por supuesto lo va a ver en la larga tradición cristiana. Creo que es un llamado muy fuerte de alguien que creo que también se da cuenta qué lejano que están muchos sacerdotes, obispos, comunidades cristianas de este mensaje liberador de ese Jesús que quiere hacerse carne a partir de esas personas pobres, ¿no? Ahí hay un debate que él tendrá que ver hasta dónde lo dará, cómo lo dará, porque, a ver, entre nosotros, ¿cuántos obispos salieron estos días? ¿Cuántos sacerdotes? A decir, miren el Papa, qué bárbaro, ir a la radio, ir a la tele, en las redes sociales. ¿Dónde están? Entonces, él me parece que lo sabe y dijo, bueno, voy a hacerle esto ahora. En esas 288 citas, casi 200 son de él. Es decir, retoma discursos, viajes, homilías, de los cuales él ha hablado en distintos lugares para decir, miren, aquí hay algo, esto es lo que soy yo. La naturaleza, Dios, la persona humana, y ahí juntos tenemos que tratar de buscar un camino.
Ahora, en este momento particular, Fortunato, es evidente, ¿no?, que después de una prédica cultural uniforme a nivel mundial, de 30 años por lo menos de machacar en los sistemas políticos, en los medios de comunicación, en la educación, no solo académica, sino a todo nivel, con la idea del liberalismo, del neoliberalismo, del sálvese quien pueda. Digamos, este intento que hace Francisco, obviamente si venís a 100 por hora, no vas a parar a 0, ¿no? Tan rápido, pero es un punto como para comenzar a debatir esto que evidentemente va a tener su tiempo de maduración. Y decís algo que me parece interesante, porque les recomienda, y si ustedes jóvenes, lean la historia, hagan suya la historia. Es un tema central en el cristianismo. Traer la historia en su complejidad, en su diversidad, es que las víctimas se hagan presentes. El mensaje cristiano es muy fuerte en eso, por eso algunas veces me produce tanto, ¿no? En el fondo, el mensaje cristiano es recordar a fulano de tal que fue crucificado y asesinado por el poder de Poncio Pilato, nombre y apellido. No te deja decir, bueno, lo mataron, qué sé yo, se murió. No. Fue crucificado en la cruz por el poder de Poncio Pilato. Durante mucho tiempo la Iglesia Católica no quiso poner nombres. ¿Por qué? Porque poner nombres es complicado. Si son tus amigos, si son los que ponen el dinero, si son los que te permiten tener tal o cual lugar, ¿no? Ahí hay una parte que yo no comparto, porque de ahí se va el tema de la deconstrucción. Y yo sí creo que hay que deconstruir mucho. Él dice, bueno, ojo, porque con el nombre de la deconstrucción no te hacen ver historia. Al contrario, personas que deconstruimos procesos sociales, culturales, sexuales, justamente también hacemos historia. No es que nos quedamos sin base. Pero esta es otra discusión. Por suerte no se mete mucho. Por suerte para mí en el sentido de no tener que andar ahí mostrando. Fíjate vos que sobre el tema de la sexualidad, el aborto, todos esos temas, no lo tratan. No lo tratan porque no sean importantes, porque cree que no es ese el lugar para hablar. Es más importante un inmigrante, alguien que sufre, y un pobre, que estar hablando de ciertas concepciones que hoy están y mañana no están. Ahora, con relación a la deconstrucción, dice algo que es interesante. Podemos debatir esto, cada uno tendrá su postura, pero él habla del arraigo, ¿no? De la cultura como arraigo. Entonces, evidentemente, él dice, ¿no?, cuando a vos te borran todo tu pasado, ¿no? O sea, está poniendo en eje eso, la idea de no tener arraigo, de no saber quién sos, ¿no? De perder tu identidad. Creo que la crítica va más en ese sentido que a la idea de la deconstrucción en sí como herramienta. Me parece que viene por ahí. Sí, por eso yo te digo, es una tensión. Muchas veces uno lo podría hacer para la propia Iglesia Católica. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Por qué apoyaste las dictaduras? ¿Por qué trajiste tus moldes que eran europeos y lo quisiste hacer universal? Bien, por eso digo, son temas en el límite. Es cierto esta idea que vos decís, y por eso te la repetía, que es la historia, recuperar lo que sucede, como diría el memorioso Funes de Borges. Esa historia se hace de memorias y de olvidos. Sí. La memoria, por ejemplo, de todos los sacerdotes, religiosas asesinados por la dictadura, la cantidad de militantes cristianos, mientras al mismo tiempo se la apoyaba, bueno, es un tema. Yo te diría más, lo he hablado con numerosas autoridades de la Iglesia Católica a la hora que enseñan historia. ¿Qué le están enseñando de la historia de los últimos 50 años del movimiento católico en Argentina? Y poco. ¿Por qué? Y porque les cuesta
cuesta explicar, decir por qué pasó lo que pasó. Entonces, entiendo el tema de la identidad. Lo que sucede es que después uno va viendo que esas identidades también se van transformando. Hoy, por ejemplo, frente al mundo de las mujeres, que tanto al interior de la Iglesia Católica le vienen pidiendo, le vienen reclamando, él ahí dijo lo mismo de Juan Pablo II, Benedicto, este tema no se habla, bien, así fue que se le fueron de la Comisión de la Familia, se le fueron de la Comisión sobre la Homosexualidad, se le fueron sobre varias de las comisiones que le había hecho, las mujeres que estaban ahí se fueron. Entonces digo, hay temas después que te muestran las distintas aristas que llevan a esto, porque bueno, la feminización de la pobreza, la feminización también de ciertos grupos religiosos. Fíjate vos, en Argentina, para la década del 70 había unas 32.000 religiosas, hoy hay 7.000. Claro. Ahora es interesante cómo vuelve a poner en el centro, decíamos al principio, la idea de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es una doctrina vieja, escondida por muchos, y también esta idea de la religión como elemento cultural de unidad, ¿no? Porque vuelve a través de esta encíclica con fuerza a poner a la religión como un elemento de unidad, ¿no? De los pueblos. Es muy importante esto, porque él tiene ahí la doble mirada. Es interesante acá, porque al mismo tiempo él sabe que en muchos países, y te cuento en Europa, en nombre de defender la identidad de larga data, dice no queremos recibir islámicos. Claro. Entonces, ahí y da el paso que me parece... A mí me gusta porque es asumir los temas. Dice, y muchas veces en nombre de las religiones se hacen terrorismo, se mata en nombre de tal o cual religión. Entonces, ahí él está y él dice, yo hablé con la mayoría de los líderes y yo les quiero recordar, repetir, que en las religiones estamos en contra de todo tipo de terrorismo, lo cual no quiere decir que haya personas que las utilicen para su propio beneficio. Esto me parece central. Lo otro, que tiene que ver con lo que él lo dice, es sobre el hacer política. Porque esa religión es significativa, pero no puede ocupar el espacio de la política como lo está haciendo hoy en muchísimos espacios, porque esa política se diluyó, perdió sentido, ¿no? Entonces ahí tenés una tensión que me parece importante, porque en otros países justamente esto hace que, bueno, que las personas en nombre de su religión la hacen identitaria, y en nombre de esto Azerbaiyán dice nosotros somos islámicos, los armenios dicen somos cristianos. Dice no me vengan con ese verso, dice. Hay intereses económicos, políticos, geopolíticos, petróleo, armas, que es un paso que hasta ahora no lo habían dado otros. Porque bueno, es decir, y sí, yo soy responsable también de esto. Es fácil usar lo religioso como identitario, pero ojo, porque en nombre también de ese identitario se arman las guerras de religión. Sí. Bueno, no es únicamente en nombre de la religión que se arman las guerras, Fortunato. Mirá, pero me la dejás picando. Muchas veces en América Latina y en reuniones que yo voy, congresos, con suma facilidad, por ejemplo, se dice, sin nombres, pero bueno, en el Brasil. Y en el Brasil son los pentecostales que ganaron las elecciones. En Bolivia los tiraron abajo. ¿Por qué? Y no es tan así. Ahora, es una manera fácil de mostrar, y que muchas veces los grupos religiosos hasta se ponen contentos. ¿Viste qué importantes que somos? Pero atención, no es eso lo que ha llevado a que la política de Bolsonaro o la política de las Yáñez en Bolivia hacen lo que hacen. Otra vez, hay intereses políticos, económicos, sociales, geopolíticos, geoestratégicos, que a veces se diluyen y se quieren poner solo en el ámbito de lo religioso. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado,
creo que en eso la Iglesia Católica tiene más siglos que a veces otras experiencias históricas de saber distinguir entre el poder del rey y el poder de Dios, o entre el poder político y el poder religioso, donde por supuesto puede haber vínculos, relaciones, pero confundirlo sería terrible, ¿no? Estamos hablando con Fortunato Malimachi, investigador del CONICET, referente en materia de religión, profesor de la Universidad de la UBA. Fortunato, te proponemos hacer una breve pausa y ya retomamos esta interesante conversación. Muy bien, gracias.